En la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo es muy frecuente observar la manipulación del lenguaje y de estadísticas por parte de los grupos abortistas. En Argentina se suele citar la famosa cifra de los 500.000 que circula como fuente sagrada del sector abortista. Y uno se pregunta ¿de dónde sale ese número? Se repite hasta el hartazgo 500.000 abortos. Los abortos clandestinos están y calculan que son 500.000 y podrían ser más. No. Si vos considerás, por todos los estudios que vos decís y que están posteados, el famoso 500.000... No está posteado, lo tiene Amnistía, podés ver los estudios. Bueno, Amnistía es una ONG abortista, ¿no? Exijamos el derecho al aborto legal. Amnistía Internacional. El dato sobre la cantidad de abortos inducidos en realidad es una estimación que se hace en base a una serie de supuestos y de especulaciones. El número de 500.000 es un redondeo inflado de los 450.000 abortos inducidos que surgen de un informe elaborado por una ONG que es Amnistía Internacional, que es una organización fuertemente abortista y que evidentemente no defiende los derechos humanos de todos los humanos, por lo menos no de los humanos por nacer. Esa conocida y politizada ONG pide la abolición de la pena de muerte para criminales condenados en todo el mundo, pero reclama la legalización de la pena de muerte para los hijos por nacer, que no han cometido en realidad delito ni mal alguno, y en realidad lo hacen disfrazándola de derechos sexuales y reproductivos. Y lo que hacen es calcular de distintas maneras la cantidad de abortos clandestinos con la intención de magnificar las muertes maternas con cifras que son absolutamente especulativas, apelando supuestamente a estadísticas que no admiten ningún rigor científico. Para poner simplemente un ejemplo con respecto a la tan mencionada cifra aquí en Argentina de los 500.000 abortos anuales que se hacen en forma ilegal en la Argentina, suponiendo que dicha cifra fuera real, suponiendo que sobre 500.000 abortos se mueren 31 mujeres por año en Argentina, esa cifra sale de estadísticas oficiales, se mueren en Argentina 31 mujeres por año. La mortalidad materna por aborto clandestino sería de 0,062%, lo que convertiría esa práctica en la más segura intervención del planeta. Significaría también que las muertes de mujeres por aborto en el 2016 en Argentina fue de menos del 0,01%. Lo que hace que el aborto no sea un tema que alarme a la salud pública, ni tampoco sea la causa principal de muerte de mujeres en nuestro país. Si vos considerás que hay 500.000 abortos en la Argentina y se mueren con datos oficiales, acá tenemos un matemático contador, 31 mujeres por aborto inducido, eso te da que el 0,01% de muerte materna por aborto inducido. Eso no es un tema de salud pública. Las cifras oficiales de aborto no figuran entre las principales causas de muerte materna. Pero tanto en los medios de comunicación como en las redes, todo el mundo comenzó a exponer sus opiniones y creencias y a tirar cifras desmesuradas, con el intento fallido de impactar en la opinión pública, que rápidamente son cifras que pasan al olvido porque en realidad vienen de fuentes dudosas, irrelevantes y son totalmente fáciles de refutar. Pero una de las cifras más escandalosas al extremo del absurdo, que van a quedar en la historia y pasarán a la posteridad, no solo por su exposición mediática, sino por haber alcanzado el primer lugar en el podio de la insensatez,
fue la que dio a conocer una vedette que nosotros tenemos aquí en la Argentina, una vedette trans, que nació como Roberto, pero luego se convirtió en Flor, o en Florencia. Uno de los primeros casos en la Argentina de un hombre que logró cambiar legalmente el nombre de nacimiento y poder mostrar así su actual identidad y expresión de género. En un programa de espectáculos, esta persona trans, queriéndose sumar como referente del feminismo verde, el color verde aquí en la Argentina está relacionado con el aborto, los pañuelos verdes son los pañuelos abortistas y el color celeste en Argentina está relacionado con el movimiento pro vida. Esta persona trans, queriéndose posicionar como referente del feminismo abortista, le hicieron una entrevista en un programa de espectáculos y cometió verdaderamente un papelón. Dijo, en Argentina mueren 54 mujeres por minuto en abortos clandestinos. La estrategia de falsificar las estadísticas del feminismo abortista y de las izquierdas en general no es nada nuevo. Esto se viene repitiendo para, de alguna manera, instalar un impacto emocional en la sociedad con cifras que llegan al ridículo. Yo quiero saber de acá. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? De acá. Como un ejemplo concreto. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos, entonces es una realidad que duele, que lastima y que esperemos que esto cambie. Además, teniendo en cuenta también... Eso significa 28 millones de mujeres en la Argentina. Una cifra escandalosa y de un absurdo extremo, difícil de igualar. Lo que ocurrió es que como era una persona del espectáculo, enseguida esta cifra la repitieron todas las artistas y todo el mundo del espectáculo en el país por todos los canales y medios de comunicación. En Argentina mueren 54 mujeres por minuto, dijo. Con una simple operación matemática, si multiplicamos 54 mujeres por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, eso nos va a dar un total de 28.382.400 mujeres muertas por año. Un célebre y recordado disparate muy difícil de superar, ya que en Argentina todavía no existe esa cantidad de mujeres. No tenemos en Argentina esa cantidad de mujeres. Pero en el supuesto de que existiera esa cantidad de mujeres, según la estadística de Flor, que en realidad es una flor de estadística, desaparecerían en un año todas las mujeres que hay en Argentina muriendo por aborto inducido. No solo en este, sino en tantos otros casos de Argentina y del resto de los países de América Latina donde se quiere legalizar el aborto, la manipulación del lobby abortista es burda. Los datos son groseros, no soportan ningún análisis, pero siguen como grandes argumentos aún a costa de magnificar las estadísticas y llevarlas al extremo de lo absurdo. El método de falsificación de estadística no es nuevo. Responde a una estrategia recurrente que usa el progresismo abortista, primero para llamar la atención e impactar emocionalmente en la sociedad. Es decir, lograr la asimilación y la aceptación social a través de esos falsos índices. Segundo, tratar de denigrar y descalificar a los religiosos y a los científicos que se opongan al concepto del aborto. Y tercero, una vez alcanzado lo anterior, queda el camino allanado para poder establecer en ese país la legalización. Esta estrategia es de manual. Esto lo describía ya hace muchos años el famoso doctor Bernard Nathanson en los Estados Unidos, conocido como uno de los grandes abortistas en los Estados Unidos, que después se convirtió en un ícono de la militancia provida. En 1984, yo era adolescente en esa época,
y estando en el secundario, vino alguien a pasarnos la famosa película El grito silencioso, que tanto impacto causó en el ámbito de la medicina y sobre todo en el de la educación en todos los niveles, y que le ayudó a delinear su perfil como figura pública en su lucha ahora contra el aborto. Si no vieron esta película, se las recomiendo, googleenla, El grito silencioso. El doctor Nathanson varias veces publicó trabajos documentales en su libro, ¿no? Confesiones de un ex abortista, donde detalla los trucos sucios, las acciones deshonestas, las artimañas que ayudaron a hacer legal y socialmente aceptable el aborto en los Estados Unidos. En la introducción misma de su libro, él describe cómo aquel hombre que al frente de una sólida organización contribuyó a falsear encuestas, a desacreditar a grupos religiosos, a grupos conservadores y sobre todo a manipular a la opinión pública con efectivos mensajes que apuntaban a la emoción y no a la razón. El primer objetivo, decía Nathanson, es colonizar y capturar los medios de comunicación, persuadir a los medios que la causa del aborto en realidad es en defensa de las mujeres y de sus derechos. El doctor Nathanson revela que el movimiento abortista sabía que si se hiciera una verdadera encuesta serían completamente derrotados, porque siempre son más las personas que están en favor de la vida que las que quieren implementar el aborto. Entonces lo que hicieron fue falsear los resultados de encuestas ficticias. Comenzaron a anunciar en los medios de comunicación que habían realizado estudios de investigación y decían que el 60% de los americanos estaba en favor del aborto. Falso. Recuerdo una y otra vez cómo en todos los debates televisivos en los que participé, en mi canal de YouTube están colgados varios de esos programas de televisión, pero recuerdo que las activistas del aborto no tardaban en decir al aire que la mayoría de los ciudadanos en la Argentina estaban en favor del aborto legal. Me hacía acordar a la estrategia que está escrita en el libro de Nathanson. Ese eslogan lo repiten una y otra vez. Es falso, pero suena bien. Lo repiten periodistas, conductores, panelistas y cuanto representante del pañuelo verde se muestra en una cámara, haciendo creer que el movimiento clorofílico tiene la mayoría. Pero por supuesto que a nadie le gusta estar en minoría. Sin embargo, encuestas realizadas al aire en televisión abierta y en las redes demuestran lo contrario. Es más la gente en Argentina de buenos valores, que no desprecia la vida de nadie y defiende la vida desde la concepción, que aquella que desea un país con permiso legal para que ciertas mujeres puedan matar a sus hijos. Mirá qué bonita la encuesta. 74,6% la Argentina no quiere ley de aborto. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno envíe el proyecto de aborto? Esa es la respuesta que está bueno como interpretar cada uno de nosotros. Cada uno la ve como quiere. Así todo, el feminismo abortista no cesa en el intento de instalar la idea de la mayoría. Pero la estrategia la siguen intentando. Cuenta el doctor Nathanson que rápidamente despertaron bastante aceptación en la gente, falseando el número de abortos ilegales. La cifra real de abortos anuales en los Estados Unidos en aquella época era de casi 100.000. Pero la cifra repetidamente, la cifra que repetían en todos los medios de comunicación, era que había 1 millón de abortos. Esas cifras falsas se instalaron en la conciencia de los americanos, convenciendo a muchos que necesitaban cambiar y hacer legal el aborto en los Estados Unidos. Sin dudas, repetir bastante una mentira convence al público.
Pero el segundo paso que cuenta Nathanson era difamar sistemáticamente a la Iglesia, que en ese momento tenía una gran influencia en la lucha contra el aborto. El objetivo, decía Nathanson, era calificar sus ideas como retrógradas y atribuirle a la jerarquía eclesiástica el papel del villano de la película, simplemente porque se oponían al aborto legal. Fue así que llenaron los medios de comunicación tratando de poner a todo el pueblo norteamericano en contra de la Iglesia, persuadiéndolo de que cualquiera que se opusiese al aborto legal estaría en contra de la vida de esas mujeres y estaría bajo la influencia de una iglesia medieval, ya que los católicos a favor del aborto son gente ilustrada, son gente moderna, son gente progresista. Hoy la ciencia avanzó de tal manera que hoy nadie puede negar que la vida humana comienza en la fecundación. Hacerlo significa hablar desde una realidad no científica. Pastor, usted se quiere... Yo espero que me den el mismo tiempo. Yo espero que me den el mismo tiempo y con el mismo respeto con que escuché a las señoritas, pido lo mismo nada más. Usted interrumpió también, no haga el problema es que cuando fallan los argumentos, vienen las interrupciones, viene la agresión. Pero si usted o viene interrumpió, pastor, no sea así, injusto. ¿O viene? La única manera de avanzar en un proyecto de despenalización del aborto es implantando en la conciencia de la sociedad la idea de que esto es una cosa y no es humano. La única manera de mitigar el dolor de la conciencia natural, la conciencia natural habla, la única manera de mitigar el dolor, de acallar la voz de la conciencia y de poder avanzar frente a un embarazo no deseado es plantar sobre la sociedad el discurso de que este bebé por nacer no es humano, es cosificando el embrión. Un complemento a esa segunda táctica fue el constante silenciamiento en los medios de comunicación de esos grupos no católicos y pro vida, ¿sí? Hubo silencio, hubo censura. Ahora, el hecho de que otras confesiones cristianas, así como no cristianas, fueran sustancialmente contrarias al aborto, fue ignorado absolutamente por los medios. Y por último, la tercera beta, digamos, en esta estrategia, era denigrar e ignorar cualquier evidencia científica de que la vida comienza en la concepción. Un típico argumento pro aborto, decía Nathanson, es alegar la imposibilidad de definir cuándo comienza el principio de la vida. Un modo de insinuar de que se trata de un problema teológico, filosófico, religioso, pero no científico. Ahí ya hay una persona, entonces, cuando hablamos de derechos, tenemos que hablar de los derechos humanos, pero de todos los humanos, de los nacidos y de los que están por nacer. Bueno, pero esa es la discusión filosófica. Cuando no ahí es caes filosófico, en es humano solamente, y en qué momento y a partir de qué momento. Y eso es cuando caes en la discusión filosófica. Si queremos filosófica, llevar el plano la discusión de la al terreno realidad. filosófico, axiológico, ontológico, vayamos, no hay pero problema. No, es que me parece que justamente nos corre de la cuestión. Pero el eje de la realidad. Social, la realidad es que yo tengo en el interior de la mujer otra persona. Esa es la discusión filosófica. Que no, si no es empezamos a filosófico, discutir si es persona o no esto es es persona, biológico. Al parecer, no solo los pro vida han leído y toman como referencia los escritos de Nathanson, pareciera como que los abortistas también lo leen, y en Argentina también lo leen, porque siguen con rigurosa precisión los mismos consejos y hoy están haciendo las mismas estrategias que el abortismo americano hacía hace 50 años atrás. Resulta claro que quienes militan para imponer el aborto saben que mienten y que sus estadísticas son falsas, obviamente. Pero en el manual del activismo abortista la estrategia es esa. Para legalizar el aborto hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir y hay que mentir lo que haga falta. Es decir, las cifras absurdamente infladas dan la sensación de que prácticamente todas las mujeres abortan a escondidas. Estas frases que se repiten en todos los países, todas lo hacen.
no hay que ser hipócritas, no tengan doble moral. Son las frases acusatorias que se escuchan en todos los medios para intimar a la sociedad que tiene valores con el fin de incluir a todo el mundo dentro de una misma bolsa y ponerlo a todos dentro de la práctica abortiva. Y a ese engaño hay que sumarle otro engaño mayor de impacto emocional. Muchas mujeres mueren desangrentadas. Ya el concepto de sangre. Son miles las que nos morimos en abortos clandestinos. Estas frases las han dicho dentro del Congreso, dentro de las legislaturas. La estrategia es de manual. Se repite y se aplica en todos los países. Suelen repetir que hay que legalizar el aborto porque las mujeres mueren terriblemente. Ahora, lo curioso es que el aborto desciende cuando es legal. Y una de las frases que repiten es: el aborto desciende cuando es legal. Lo repiten una y otra vez. Y ese supuesto también es falso. En todos los países que se legalizó el aborto, a partir de la legalización, el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo aumentó la cantidad de abortos año tras año. Pero ¿cuál es la estrategia? Se magnifican las estadísticas para decir que antes de la legalización hay muchos abortos, entonces así después pueden decir que luego de la legalización hay menos. Pero esto es falso, también es de manual. Las cifras oficiales hablan por sí solas y el fraude estadístico sanitario que usa y apela siempre el abortismo queda categóricamente desmentido. Ahora, ¿cómo se llegó a la legalización del aborto en los Estados Unidos? Por medio de la aceptación de una mentira de falsa violación y de la influencia que tuvo el método de falsificación de las estadísticas que nos contaba Bernard Nathanson. El famoso caso Roe versus Wade sentó un precedente en la Corte Suprema en los Estados Unidos que pasó a ser un paradigma, causa y bandera de los abortistas en el mundo entero. Ese fallo tuvo gran importancia porque significó la consagración del máximo tribunal en los Estados Unidos de la legalización del aborto. El aborto fue legalizado en nombre de los derechos individuales, en particular del derecho a la privacidad, pero lo que ocurrió es que la Corte Suprema en los Estados Unidos consideró que el derecho a la privacidad incluía el poner término al embarazo y que no podía tomar parte en un tema tan discutido como es el comienzo de la vida humana, y que la protección constitucional brindada a las personas no podía considerarse extendida al embrión, sino desde el nacimiento. Es decir, el Estado se manifestó contrario a interpretar el estatus moral del embrión debido a las distintas posiciones existentes sobre cuándo comienza la vida o cuándo hay que considerar persona al hijo. En esta época va a ser recordada como aquella en la que los grandes medios de comunicación pasaron a ser los grandes medios de desinformación, grandes medios de manipulación. La credibilidad la han dilapidado los mismos medios. Hoy estamos ante una generación de gente emocionalmente débil, donde todo tiene que ser suavizado porque todo es ofensivo, incluida la verdad. Pero la verdad siempre es la verdad. En tiempos de tanto relativismo, en tiempos de deconstrucción ideológica, la verdad, con respeto, es un valor al que nunca debemos renunciar. Se puede ver, bueno, habían hecho un vallado en la catedral para justamente evitar que se produzcan hechos de vandalismo sobre el edificio de la catedral, pero bueno,
Sí, no, a ver, nuestro compañero estaba grabando y lamentablemente los medios y algunos hombres que estamos aquí, a veces somos los chivos expiatorios. ¿Se puede ver quién le pegó? ¿Puede marcarlo desde la cámara? Sí, no, una chica que estaba con toda la cara cubierta. No pudimos divisar bien porque obviamente están con la cara tapada, con el rostro tapado. Seguramente habrás visto alguna de esas manifestaciones feministas que con violencia destruyen el espacio público, atacan templos cristianos, profanan altares y pintan con aerosoles en la vía pública o directamente en las mismas iglesias. Una frase muy conocida que suelen escribir como graffiti en los templos es: la iglesia que ilumina es la que arde. Frase que en realidad nos recuerda, a los que tenemos un poco más de edad, nos recuerda más a los grupos intolerantes de extrema violencia como el Ku Klux Klan que a grupos revolucionarios de la cultura en este siglo XXI. Sin embargo, una cosa es decirlo o escribirlo y otra cosa es pasar al acto. Bueno, estos grupos han pasado al acto. En muchas ciudades de nuestro continente hemos visto en este último tiempo cómo la quema de catedrales o de iglesias antiquísimas las hemos visto prendidas a fuego. En lo personal he padecido la violencia de estos grupos con descalificaciones, con insultos, que me los han dicho al aire, en debates televisivos. Es decir, como generalmente estos grupos son poco leídos y no tienen buenos argumentos, cuando ven que no tienen recursos objetivos para defender una postura, lo que hacen es atacar al interlocutor. A esto precisamente se lo conoce como argumento ad hominem, que es el argumento contra el hombre, ¿sí? Es el argumento que pone el foco no en el argumento en sí, sino en intentar desacreditar a la persona que defiende una postura contraria. La falacia ad hominem se da cuando se ataca a la persona que da un argumento y no se ataca el argumento que está diciendo. Esta falacia ad hominem es una falta de respeto que intenta más desacreditar a alguien por sus ideas, es un ataque personal. Entonces, dentro de las expresiones violentas del feminismo abortista, tenemos, número 1, la violencia física. Número 2, la violencia verbal. El uso de falacias ad hominem, lo que acabamos de mencionar. Pero número 3, el frecuente uso de mentiras y de eufemismos. El gran tema de fondo es que para esconder muchas veces la cruda realidad del aborto, el feminismo abortista apela al constante uso de eufemismos. Seamos claros, a ver, ninguna mujer en la historia de la humanidad se embarazó de algo que no fuera su hijo. Dato duro, fuerte, que no puede ser ignorado en los debates que traten del tema del aborto. Es decir, si la mujer no está embarazada, si lo que tiene adentro la mujer embarazada no es un hijo, entonces ¿qué es lo que tiene? La violencia del feminismo consiste precisamente en intentar esconder que con un aborto se está matando a un hijo. Entonces, ¿qué se hace? Se apela a la manipulación del lenguaje y al uso de eufemismos para cosificar la vida del embrión y para suavizar la tragedia del aborto. Existe una variada terminología antivida que usa el progresismo abortista para ocultar esos fines de muerte. Por ejemplo, salud reproductiva. Cualquiera pensaría que se trata de solucionar un daño, una lesión, una enfermedad que estaría impidiendo precisamente la reproducción, pero no, todo lo contrario.
el nivel de eufemismo es tal que cuando se habla de salud reproductiva, en realidad están haciendo referencia al acceso a métodos anticonceptivos, abortivos, eugenésicos y reproducirse lo menos posible. Es decir, se usa esta palabra para garantizar el nacimiento de hijos sanos sin discapacidad alguna. En Argentina, por ejemplo, se usa mucho una frase, la expresión de que las mujeres tengan acceso a la salud reproductiva. Es decir, no se refiere a tener acceso a una cobertura médica que garantice su vida y la vida de su hijo, no, todo lo contrario. Se refiere a que la mujer pueda acceder a un aborto en el sistema de salud pública cuando lo desee. Por ejemplo, otra expresión, bajar el índice de mortalidad materna, otro eufemismo para referirse en realidad al uso del control de la natalidad mediante la educación sexual antinatalista, la contracepción, la esterilización y por supuesto los distintos métodos de aborto promovidos desde los gobiernos progresistas. Otro ejemplo, tejido embrionario o limpieza uterina o evacuación endouterina. Es decir, no son más que eufemismos cobardes que lo único que quieren es ocultar el verdadero sentido de estar quitándole la vida inocente al hijo abortado. Lo que vemos es la manipulación del lenguaje y se manipula de tal manera como un arma política para disfrazar y ocultar las injusticias y sobre todo negar la realidad. Cuando, por ejemplo, se ha presentado ante el Congreso o las asambleas legislativas el proyecto para legalizar el aborto, no lo hacen con la carátula del proyecto de ley de aborto, no. Lo enmascaran de tal manera que le ponen el nombre proyecto para la interrupción legal del embarazo. El máximo y más perverso de todos los eufemismos. Porque la vida no se puede interrumpir y después reanudar. La vida es un proceso continuo en la que si alguien interviene para interrumpirla, lo que está haciendo es inevitablemente causar su muerte. Entonces, en una acción sumamente cuidadosa para no mostrar la violencia extrema del aborto, por ejemplo, la International Planned Parenthood, la IPPF, la organización abortista más grande en los Estados Unidos y en el mundo entero, desarrolló una guía para el desarrollo de mensajes basados en los derechos. Es decir, una guía para enseñar cómo hablar de aborto. Lo que trata de enseñar esta guía, en realidad, es hablar de aborto sin mencionar la palabra aborto. Esta guía está dedicada a identificar las formas más efectivas para hablar sobre la temática, para enseñar a repetir algunas frases, para enseñar a disimular la crueldad y la vileza que comprende la realidad del aborto. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es presentar una lista con las palabras o frases que se deben evitar y las palabras o frases que se deben preferir a la hora de hablar sobre el tema para no poner en evidencia la realidad del aborto. Por ejemplo, hay que evitar decir abortar a un niño. Hay que decir poner fin a un embarazo. La guía dice, hay que evitar decir abortista. Hay que decir proveedor de servicios de salud. Hay que evitar decir objetor de conciencia. Lo que hay que decir es persona que se niega a prestar atención en los servicios de salud. Es decir, estos grupos abortistas le enseñan a sus militantes que no usen la palabra provida para referirse a los que están en contra del aborto, sino que los llamen antiderechos. Es decir, los que defendemos el derecho a la vida nos llaman antiderechos. La defensa de la despenalización y la legalización del aborto en realidad está construida desde la falsedad de afirmar que el hijo de la embarazada no es un hijo, sino que es el producto de un embarazo, que el aborto no es la muerte del hijo, sino que es la interrupción del embarazo,
que el médico que realiza el aborto no es un abortista, sino que es un proveedor de servicios de salud y que el aborto no es un delito, sino que es un derecho. Entonces me parece imprescindible para abordar el tema del aborto y tantos otros temas también, hablar sin eufemismos, hablar con claridad, hablar sin ocultar la verdad. Es complicado y duro reconocerlo, pero el aborto sin maquillaje, sin disimulo, implica precisamente ponerle fin en forma intencional y premeditada a la vida del hijo. Conclusión, 10 segundos. 10 segundos. Por favor. El aborto no es un tema de salud, no es un tema que hace a la salud pública. El Estado debe tutelar los derechos de todos los seres humanos. El médico frente a un paciente, frente a una mujer embarazada, está frente a dos pacientes, la madre y el hijo. Negar esto es caer en un fundamentalismo. Y por último, yo quiero vivir en una Argentina que se respete el derecho a la vida. Yo quiero vivir en una Argentina donde se respeten los derechos humanos de todos los seres humanos, nacidos y por nacer. Si no se respeta el derecho a la vida, el país no tiene futuro. Para concluir esta charla quiero destacar la necesidad que tenemos quienes nos oponemos al aborto y defendemos las dos vidas, tanto la vida de la madre como la vida del hijo, que tengamos actitudes coherentes con los valores que decimos defender. Ser pro vida y defender valores exige el rechazo a cualquier tipo de violencia contra las personas. Nuestra lucha no es contra las personas, pero necesitamos en este tiempo de batalla cultural defender las buenas causas, no con las mismas formas que usan estos grupos, sino desde la más firme determinación de los valores que sostenemos: la paz, el amor, la verdad y la buena educación.